Claro, en ese sentido, como la manifestación más inmediata de lo que va a resultar ser la negatividad lógica. Claro, claro, en ese sentido sí. Vengo después. Entonces, a ver, a la 1, a la 2 y a la 3. En la página 68 está, por decirlo así, empieza el movimiento de conclusión y transición, ¿no? La mitad de la página 68 hace todo el movimiento por el ahora. En la parte de abajo lo hace más rápido con el aquí, ¿no es cierto? Lo importante es que ahí, en medio de la mitad de la página 68 para abajo, de repente se cuenta la firme, digamos, ¿no? No sé si pusimos los números, ¿no es cierto? Pusimos un número 4 ahí. Entonces, 4 líneas más arriba del número 4 está como la firme, digamos, ¿no? La firme es la siguiente. La indicación es, pues, ella misma el movimiento que expresa lo que el ahora es en verdad, es decir, el movimiento que expresa que el ahora es un resultado, una pluralidad de horas, que es un universal. La clave ahí es, la indicación es ella misma el universal de la hora. Entonces, aquí como decíamos, se desarrolla primero el lado del objeto, después el lado del sujeto, y después resulta que es la experiencia la que ha dado origen tanto al objeto como al sujeto. La indicación es la experiencia de la certeza sensible, la indicación es la verdad de la certeza sensible. En la indicación, que es la mediación, reside el carácter universal de la experiencia de la certeza. Entonces, como digo, en la página 68, no lo vamos a leer, pero está como el movimiento de la indicación es el movimiento de la hora, como el movimiento de la indicación es el movimiento que antes era el del aquí. ¿Ah? Lo que se hizo del puro ahora, lo que se hizo del puro aquí, ahora se hace en esta página desde la indicación. La indicación es el movimiento de la hora, la indicación es el movimiento del aquí. ¿Ah? Entonces, en la tercera línea de la 69, donde pusimos el número 5, que empieza las conclusiones, ¿no es cierto? Vayan a creer la frase demagógica, es claro que. Eso es demagogia, ¿no? Pero bueno. Si hemos seguido de uno por uno esto y hemos caído en cada una de las trampitas, entonces es claro que la dialéctica de la certeza sensible no es sino la simple historia de su movimiento. Y a su vez, la certeza sensible misma no es sino esta historia. Ahí hay un par de frases transitivas, ¿ah? Si uno arma la transitividad, fíjense que la dialéctica es la simple historia del movimiento de algo. Estoy generalizando. La dialéctica es la simple historia de algo. En este caso, de la certeza sensible.
Y ese algo mismo no es sino esa historia. La certeza sensible misma no es sino la experiencia de su movimiento. ¿Mm? Voy a resumir los términos de esa relación transitiva, porque me interesa la palabra dialéctica. La dialéctica de algo es el algo. ¿No? O sea, la dialéctica no ocurre en algo. La dialéctica es el algo que ocurre. ¿No? Yo creo que Hegel usa la palabra dialéctica para referirse al movimiento del ser, no para referirse a una cualidad del ser. Voy a ser más preciso. Yo creo que Hegel usa la palabra dialéctica para referirse al movimiento en que resulta ser el ser. El movimiento de llegar a ser el ser. Entonces, todo el movimiento en el objeto, aquí y ahora, en el sujeto, yo, que resulta mediado por la indicación, resulta ser en verdad el movimiento de la indicación que ha producido al aquí y a la hora al yo. ¿No? La mediación es el ser de la certeza sensible. Entonces dice algo aquí que se puede encontrar en la introducción, en donde está enunciado cómo es el método del paso de una figura a otra. La conciencia natural llega, por ello, siempre por sí misma a este resultado. A este resultado, lo que en ella es lo verdadero y hace la experiencia de ello. ¿No? El llegar a ese resultado es en ella lo verdadero y hace la experiencia de esa verdad. Pero enseguida vuelve a olvidarlo y reinicia el movimiento desde el principio. Lo olvida y reinicia, no desde el mismo principio. Porque en Hegel el principio no está en una línea, ¿no? Aquí está el principio, hace el movimiento, lo olvida y vuelve al principio. Pero ahí está, ¿sí? Es el principio ahora, digamos así como el verdadero principio. Claro, después hace lo mismo. Vuelve al principio, pero no se mueve, ¿no? Ese sería el verdadero principio. La experiencia hace este movimiento y lo olvida y vuelve al principio. Ahora ese es el principio, no es que este sea el principio. Esto ya no es ya. Entonces vuelve al principio, hace una experiencia de sí como si fuera un principio. Va a hacer otro movimiento, llega a eso y vuelve al principio. Es decir, esto no es, ahora este es el principio. Ahí hay que evitar la figura que suele popular respecto de Hegel, que es un círculo, en que se interpreta literalmente. Hace la experiencia y vuelve al principio. No, este principio ya no es. Es como perder la memoria. Pierde la memoria, entonces, claro, se chupa la rama. Claro, pierde la memoria. Eso significa que en algún sentido siempre está en el principio. El principio no es una metáfora lineal, principio-fin. ¿Sí? En que la palabra vuelve se realiza a través de un círculo. No, la idea es que es típica de los organicistas en general, de Hegel, de todos los románticos alemanes, ¿no es cierto? La idea de una diferenciación interna. Vamos, siempre es lo mismo, pero se está diferenciando internamente. ¿Sí? Entonces, esta mostración que se ha hecho de manera fenomenológica, primero, para nosotros es tal y tal cosa. Después, para la conciencia misma es tal y tal cosa. Ya, conclusión, pero ahí en la conclusión se repite, ¿no es cierto?, ahora de manera más condensada el razonamiento que se acaba de hacer
Hegel repite aquí, a propósito de la indicación misma, el razonamiento que hizo sobre el aquí, sobre la ahora, etc. ¿Sí? Y entonces, la página 69, particularmente la primera mitad, particularmente enredada, me voy a detener en eso, ¿no? Me voy a detener. Es pues sorprendente que frente a esta experiencia, la certeza sensible creyó a través de lo singular tener acceso inmediato al ser como tal, y sin embargo se encontró con la experiencia de un universal. ¿Sí? Frente a esta experiencia se presente como experiencia universal y también como afirmación filosófica y hasta como resultado del escepticismo el que la realidad o el ser de las cosas exteriores en cuanto estos o cosas sensibles tiene verdad absoluta para la conciencia. Fíjense el giro que tomó esto. Es sorprendente que después de esto se diga que las cosas reales, exteriores, tienen una realidad absoluta en tanto cosas sensibles. Hegel va a sacar aquí en esta conclusión, ¿no es cierto?, que es una transición, va a sacar una consecuencia que tiene que ver con la idea de exterioridad. Entonces, eso es lo que quiero desmenuzar porque es medio un poquitín enredado en realidad. ¿Cuál es la afirmación primera que ha hecho la experiencia, o sea, que ha hecho la certeza sensible? ¿Sí? La certeza sensible supone, cree, hace la experiencia de, ¿no es cierto?, de que en un esto se tiene una experiencia universal. Esa es la afirmación no discursiva, ¿no es cierto?, la afirmación como un hecho. Como un hecho es lo que la certeza sensible parece estar diciendo, ¿no es cierto?, es, mire, en el esto, que es singular, ¿no es cierto?, de manera absoluta, se puede tener la experiencia universal de todo el ser. Por eso que es universal. Se puede tener una experiencia inmediata de todo el ser, ¿no? En la inmediatez se puede agarrar el universal al tiro, ¿no? Se puede tener una experiencia universal inmediata de todo el ser. Entonces me interesa ahora referir eso a la tradición filosófica. ¿Qué es lo que hay ahí desde el punto de vista así como bien eruditamente filosófico? Hay el puntapié inicial de la estética trascendental de la crítica de la razón pura. Porque en la crítica de la razón pura el plan es que lo en sí indeterminado es todo el ser. ¿Sí? O sea, en concreto el alma, es Dios, lo nouménico, etc. ¿Sí? El problema es cómo la facultad de conocer puede captar eso. ¿Sí? Entonces la facultad de conocer se aboca a este en sí indeterminado. ¿Sí? Y la primera actividad de la razón es que la sensibilidad, ¿sí?, vamos en Kant, ¿no? En Kant, la sensibilidad como actividad de la razón pone, ¿no es cierto?, lo que Kant llama la variedad empírica. Pone la variedad empírica en el espacio y el tiempo. Y la categoría de la sensibilidad trascendental son el tiempo y el espacio. ¿Sí? Entonces, ahí la variedad empírica, ¿cómo es captado, por decirlo? Porque lo en sí no puede ser captado, ¿no? Pero cómo el en sí se transforma en la facultad de conocer en el objeto, ¿no?
Es decir, en algo que es susceptible de categorías, de ideas reguladoras, de espacio y tiempo, etcétera, ¿sí? Que está situado, que tiene unidad, multiplicidad, causalidad, etcétera, y que además es susceptible de un sistema de cosas que es el mundo, de Dios, del yo. ¿Cuál es el paso primero de eso? El paso primero es esta famosa variedad empírica, que Kant mete ahí reconfabándonos, ¿sí? Algo así como llegan fotones al ojo, variedad empírica, ¿sí? Estoy diciendo de manera empirista la idea trascendental de Kant de la variedad empírica. ¿Cómo es esta variedad empírica? Esta variedad empírica son unos singulares absolutos. Son unos singulares absolutos que, puestos en el espacio y el tiempo, hacen posible al objeto. Pero la estabilidad del objeto depende de otra operación del entendimiento, que es que ¿cómo se llama? El entendimiento como tal, ¿no es cierto?, lo configure a través de las categorías. Entonces, pues, ahí van a estar el entendimiento, que va a poner las categorías, va a estar la razón, ¿no es cierto?, que va a poner las ideas reguladoras, etcétera. Pero ¿cuál es el paso? Y ahí después del entendimiento, después en algún sentido, ¿no? Aquí está el objeto. Ahí hay objeto, hay un árbol, ¿no es cierto?, qué sé yo, ahí hay una mesa. Lo que pasa es que recién, después de la actividad de la razón, hay un mundo, hay un yo, ¿no? Hay un Dios ordenando todo eso. Pero ¿cuál es el paso anterior al objeto? El paso anterior al objeto es una especie de singularidad indeterminada, que es la famosa variedad empírica. ¿Sí? Algo que después, yo creo que con cierta razón, ciertos empiristas lógicos, los primeros filósofos analíticos, interpretaron como atomismo lógico. Algo así como rojo, duro, recto, áspero, dulce, aislados. ¿Sí? Y entonces la sensibilidad es capaz de captar eso, de captar ese singular que es una especie de ¿no es cierto?, áspero, ácido. Y el entendimiento esto va a formar de eso una manzana. Entonces fíjense el palo, la certeza sensible, por eso se llama así, la certeza sensible, está cumpliendo aquí en la fenomenología el papel que la sensibilidad juega en la crítica a la razón pura. Porque si es cierto lo que dice Kant, en la variedad empírica tendríamos una especie de constancia inmediata de todo el ser. Pero esa constancia es una constancia de un todo el ser indeterminado. No es el ser configurado como mundo, con las propiedades de Dios, etc. Esta primera cosa, la sensibilidad lo que haría sería poner en contacto un exterior, ¿no es cierto?, con una cierta interioridad del sujeto trascendental. ¿Sí? Ahí justo la sensibilidad del borde, ¿no? Y cómo llega ese exterior a ese borde, llega en forma de singulares. ¿Sí? Entonces, si uno se pone muy fino en la sensibilidad, hay la experiencia inmediata de todo el ser. Lo que pasa es que es una experiencia indeterminada de todo el ser. Lo único que se puede decir es que eso más. ¿Sí? Pero ¿y cómo capta todo el ser, ¿no es cierto?, esa sensibilidad? Lo capta como unos pedacitos después de sensación, pero los pedacitos más elementales son como unos pedacitos de ahoras y de X. ¿Sí? Los capta como espacio y tiempo. ¿Vale? Entonces el palo ahora se revierte, todo este razonamiento, esos hechos, se revierte contra, por decirlo así, el paso inicial de la crítica a la razón pura. ¿Sí? El paso inicial es: aceptemos que la facultad de conocer está abocada a algo que no es ella misma. ¿Sí?
No sé si se entiende. La facultad de conocer está abocada a algo que no es ella misma, que es exterior. Y esa actividad, estar abocada a, de la que va a resultar el objeto, el mundo, Dios, etcétera, tiene un primer peldaño. El primer peldaño es esa especie de constancia de todo el ser a través del singular absoluto. ¿Sí? Y el singular absoluto se impondría a la conciencia. Se impondría como dato exterior. ¿Sí? Dato que le anuncia a la conciencia una experiencia inmediata de lo en sí. ¿Sí? El precio de esa experiencia inmediata, que no se puede decir nada determinado, también, pero está ahí. Jacobi, de manera vagamente, y Jacobi quería ser antikantiano, pero de manera vagamente kantiana, va a agarrar un razonamiento muy parecido para decir, en la experiencia inmediata de la fe, una especie de aquí y ahora de la fe, yo conozco a Dios. ¿Sí? Entonces yo creo que Hegel hace la analogía, ¿no? En 1807 no hace esa analogía explícita de Jacobi, pero la analogía es, fíjense que aquí también podrían haber una especie de experiencias inmediatas de fe que aparecen como singulares absolutos a través de los cuales nos consta la exterioridad de Dios, nos consta de manera inmediata. ¿Sí? En el singular está todo dado. ¿Sí? Ya, entonces es sorprendente si hemos seguido el movimiento de la certeza sensible, de la indicación, eso ya no puede ser. Eso, si lo hemos seguido, por supuesto ahora uno se da cuenta que todo lo anterior significaba esto, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Pero si lo hemos seguido así atentamente, podríamos haber caído en cuenta que es sorprendente que se pretenda como si fuera una experiencia universal, como si fuera una afirmación filosófica, resultado del escepticismo, dice. ¿Por qué del escepticismo? Porque Kant presenta esto, Kant está constantemente combatiendo dos enemigos que a él le convienen, ¿no? El dogmatismo y el empirismo. ¿Sí? Y entonces, contra el dogmatismo propone el escepticismo. ¿Sí? Contra el empirismo propone una especie de racionalismo. ¿Sí? Y entonces es sorprendente que se presente como resultado del escepticismo, ¿sí?, el que la realidad o el ser de las cosas exteriores, en cuanto a estos o cosas sensibles, los estos o cosas sensibles son los singulares, tiene verdad absoluta para la conciencia. Verdad absoluta significa que están dados a la conciencia sin que la conciencia intervenga, no están referidos a la conciencia. ¿Sí? Porque Kant en eso es muy explícito. ¿Y de dónde salió la variedad empírica? Está dada. ¿Cómo sabe usted que está dada y no un puro de ilusión óptica? ¿Sí? O sea, lo que le decían a Galileo cuando miró por el telescopio, ¿no es cierto? Vio satélites de Júpiter. Entonces el tipo dice, ¿cómo sabe usted que los satélites están en Júpiter y no están en el telescopio? ¿Sí? Entonces, o cuando astrónomo italiano vio canales en Marte, miró por el telescopio, se veían unas rayitas y vio canales en Marte. Entonces Sagan dice, claro que había canales, el problema es a qué lado del telescopio estaban los canales. Entonces, si estaban en Marte o estaban acá. ¿Ah? Entonces aquí tener verdad absoluta para la conciencia es que los singulares están dados. ¿Eh? Entonces Hegel se las arregla para ahí argumentar. ¿Eh? Yo voy a leer esto no es el argumento, es el resumen del argumento, de todo el desarrollo anterior, ¿no? Pero es un resumen medio engañoso porque agrega cosas. Semejante afirmación, digámoslo como lo estamos diciendo nosotros, los singulares absolutos están dados a la conciencia y a través de ellos tenemos constancia de todo el ser. Semejante afirmación no sabe lo que dice, ni sabe que dice cabalmente lo contrario de lo que se propone decir. La verdad del esto sensible para la conciencia debe ser experiencia universal,
Pero resulta que la experiencia universal es más bien lo contrario. Toda conciencia supera a su vez esa tal verdad, como por ejemplo el aquí es un árbol, el ahora es mediodía, y expresa lo contrario. La experiencia, ¿no es cierto?, expresa lo contrario. El aquí no es un árbol, sino una casa, etcétera. Lo que en esta afirmación supera la primera es a su vez una afirmación semejante, etcétera. Y así, en toda certeza sensible, solo se experimenta en verdad lo que hemos visto antes. Es decir, el esto, precisamente como un universal, hemos visto antes, el esto como un universal, es decir, lo contrario de lo que aquella afirmación asegura que es la experiencia universal. Entonces, esta es la afirmación de la certeza sensible. Ya, pero ¿qué es lo que dice la experiencia? La afirmación de la certeza sensible, la experiencia de la certeza sensible. Lo que dice la experiencia sensible es que el aquí y el ahora son universales. Es decir, la experiencia sensible es experiencia de un universal. La experiencia de la certeza sensible es experiencia de un universal, no de un singular. ¿Sí? La certeza no articula los ahora absolutos en tiempo, no articula los aquí absolutos en espacio, pone el tiempo, pone el espacio y un viaje. ¿Sí? Pero ojo, aquí en Kant, ¿no es cierto?, los ahora sensibilidad ponen el tiempo. En cambio el Hegel, ¿y de dónde vienen los ahora? Vienen, ¿no es cierto?, del ser, del ser determinado. Están dados. En cambio, ¿qué es lo que pasa en Hegel? En Hegel la conciencia pone el tiempo. El tiempo no está dado a la conciencia. La conciencia lo pone. ¿No? O sea, en Hegel el valle de la sensibilidad adentro nomás. Lo que habría más allá de la sensibilidad desaparece. ¿Sí? Bueno, yo siempre lo he dicho así, ontologiza la actividad de la sensibilidad trascendental. La actividad de la actividad trascendental sobre algo la convierte en el algo. La sensibilidad trascendental no sería una actividad sobre algo, no, ella misma sería el algo. ¿Sí? O, digámoslo, ¿qué significa esto? No hay singular absoluto, puro. No hay singular absoluto. O solo hay singular como abstracción de la totalidad del tiempo. Ahora que ya tenemos la totalidad del tiempo, podemos distinguirlo. No hay singular. ¿Qué es lo que hay? Hay un universal. Claro, pero este universal, el universal del tiempo, el universal del espacio, ¿sí?, es constituido por el movimiento, y no es sino esa historia, dice la certeza sensible, no es sino la historia de este movimiento, no es sino esa historia de la certeza sensible. ¿Qué significa eso? Que no hay universal exterior, no hay singular absoluto, no hay universal exterior. ¿Por qué? Porque el universal es constituido. ¿Sí?
entonces, ¿qué ocurre? El resultado de eso es que la certeza sensible no es la experiencia inmediata de un universal exterior. No es la experiencia, no es inmediata de un exterior, es experiencia de un universal. ¿Sí? Pero experiencia que no es inmediata y es universal, no es exterior. ¿Sí? ¿Por qué no es inmediata? Porque el movimiento de la certeza la constituye algo. ¿Por qué no es exterior? Porque el universal es eso, que es constituido. ¿Eh? O sea, la indicación es una mediación constituyente. Es una mediación constituyente. No es una inmediación. ¿Qué significa inmediato? Algo está pegado a otra cosa. Algo, el ser en sí indeterminado, está pegado a la conciencia por este borde inmediato, que es la sensibilidad. Entonces, ahí es la figura de lo inmediato sería esta. Esto es lo inmediato. Por este lado sería la conciencia, por este lado sería el ser, y la certeza sensible sería la experiencia inmediata que la conciencia tiene del ser. Entonces, ¿qué es lo que dice Hegel? No. Ese borde entre dos cosas es el algo. Y no hay un borde, hay una experiencia de la que resulta ser, de la que resulta conciencia. Por eso que la experiencia es una mediación. Aquí lo que se puede decir en términos así como estrictos es una mediación pura. Una mediación pura. Mediación pura es una mediación que no es mediación entre algo y otra cosa, sino que es mediación nomás. ¿Sí? Entonces, que cuando uno dice mediación está suponiendo que hay dos términos. Y la mediación como que hace la mejoranza. No, la mediación pura es ella misma la que produce los términos. Entonces, lo que está negado cuando se niega la inmediatez es el que la experiencia sea una especie de borde que conecta dos realidades. ¿Sí? Lo exterior, lo interior. Y en vez de ese borde que conecta dos realidades, la experiencia es un ámbito, la figura geométrica cambia, es un ámbito que produce dos realidades, ser, conciencia. ¿Sí? Entonces aquí lo que uno ve es que Hegel ha trabajado la sensibilidad trascendental de la crítica de la razón pura y le cambió absolutamente el carácter. ¿Sí? Trabajó la misma idea. Hay una experiencia en que la conciencia se conecta con todo el ser, pero no se conecta en el sentido de que está el ser, está la conciencia y hay una telita de cebolla de experiencia inmediata entre uno y otro. No, la experiencia consiste en que la experiencia misma pone el ser y pone la conciencia. Por eso lo que digo es que lo que aquí es actividad de la razón, acá es el ser. Ontologizó la sensibilidad trascendental. La conciencia progresiva, ¿cuál es el desarrollo? Por ahora es un polo nomás, porque si ustedes se fijan aquí hay una... Si uno mira bien el índice, se hace un índice párrafo por párrafo. Aquí hay el trabajo, el aquí, el ahora, el aquí, el yo. ¿Sí? Después, dentro de la indicación, trabajó el ahora y el aquí, y se saltó el yo. ¿Sí? Y después, ahora que está haciendo la conclusión,
¿sí? Pone a la certeza sensible como a la mediación que pone el universal, ¿no es cierto? Y sigue con el ahora y el aquí y se saltó el yo. O sea, está enfatizando el hecho de que la certeza sensible como experiencia pone el ser. ¿Sí? Pero para este otro lado se hace el leso. ¿Por qué? Porque si uno mira más globalmente, la experiencia que pone el ser y la experiencia que pone a la conciencia, globalmente en la fenomenología, tienen la misma lógica pero son distintas. Esta es una certeza y esta es una apetencia. Tienen la misma lógica. Entonces, la realidad sustantiva de la conciencia, como singular, como el particular que es el siervo, qué sé yo, va a quedar puesta con la misma lógica, pero el lugar de la certeza sensible lo ocupa la figura de la apetencia. No sé si se entiende. Por eso aquí, en este plano, se hace el leso con el lado de la conciencia, que me he hecho paréntesis. Después, en la parte de abajo de la página 69, y al remitirnos a una experiencia universal hasta la última línea de la página 69, hay un paréntesis ahí, ¿no? Hay un paréntesis. Insisto, y al remitirnos a la experiencia universal se nos permitirá que nos anticipemos a la consideración de lo práctico. ¿Sí? Todo eso, hasta la última línea de esa página, es un paréntesis que adelanta algo. ¿Sí? Lo que yo creo que Hegel hace aquí es que recuerda algo. No es un recuerdo, porque antes en la fenomenología no hay nada, ¿eh? Recuerda para el futuro, digamos, ¿no? Un recuerdo del futuro. Recuerda algo que después en la fenomenología va a estar presente a cada rato, ¿eh? Que es que el ámbito de lo práctico es anterior al ámbito de lo lógico. Aquí todas estas cuestiones se constituyen de manera efectiva desde el ámbito de lo práctico. Y que aquí por una cuestión de presentación se puso el ámbito de lo lógico primero, ¿no? Pero en realidad la constatación de que la certeza sensible es una experiencia de cosas y no de singulares absolutos, ¿no? Porque ¿cuál es? No hay singular absoluto. Bueno, entonces ¿de qué es la experiencia que hay en la certeza? ¿De qué? ¿Ah? O sea, este lado que es el ser. La experiencia de la certeza sensible es experiencia de qué? Bueno, de la cosa. ¿Ah? No hay se suponía el singular absoluto, pero eso no es cierto. En realidad lo que hay es cosa. ¿Sí? Sin embargo, esa experiencia de que ahí donde parece haber inmediatez y singularidad, lo que hay es cosa, y la cosa ya tiene características de universalidad y de actividad de la razón y todo eso, esa experiencia es primariamente una experiencia práctica, no una experiencia epistemológica. O sea, la conciencia llega habitualmente a ese resultado por la vía de lo práctico, de la vida misma, por decirlo así, y no por la vía epistemológica de una conclusión lógica. ¿Sí? Entonces, voy a leerlo porque no me voy a detener en eso. Y al remitirnos a la experiencia universal, si ya que estamos hablando de experiencias universales, es decir, de experiencias en que hay, a ver, pongamos así, la certeza sensible no es la experiencia inmediata o una universal experiencia. Ya, entonces, ¿qué es? La certeza sensible es, ¿no es cierto?, la experiencia de un universal que ella, en su movimiento, pone. Es de un universal, pero puesto. ¿Sí? Es un universal que es puesto, es la cosa.
Entonces resulta que esta certeza sensible, como experiencia, la verdad de esta certeza sensible va a ser la percepción. Si uno dijera, a ver, pero la certeza sensible, ¿qué es lo que en verdad hace? Percibe. Vamos a ver que hay un juego de palabras en Hegel ahí, porque la palabra Wahrnehmung, que es percepción, etimológicamente tiene la palabra var al principio. ¿Sí? Wahrnehmung es como captar lo que verdaderamente es, captar verdad, eso, literalmente. Wahrnehmung, captar verdad. ¿Sí? Entonces, la certeza sensible, ¿qué es? Es un captar verdad, o sea, percepción. Es un juego de palabras en alemán que en castellano no se produce. Ya que estamos hablando entonces de una experiencia que es universal, pero que es puesta, se nos permitirá que nos anticipemos a la consideración de lo práctico. En este ámbito cabe decir que quienes afirman aquella verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles deberían volver a la escuela más elemental de la sabiduría, ya que están diciendo, oiga, el objeto sensible es real. Ah, mire, está bien, pues, pero ¿qué clase de cosa es eso que es real? ¿Ah? En los antiguos misterios eleusinos de Ceres y Baco, ¿no? Si volvieran ahí, habría que hacerlos volver para que aprendan el misterio del pan y el vino. El pan y el vino que se comen, ¿no? El pan se come, con el vino, ¿no es cierto?, se entusiasman. ¿Ah? Olvidar que la palabra entusiasmo es theos, ¿ah? A través del vino, en theos, en meterse a Dios adentro. Quedan como, después de un par de traguitos, dicen las viejas, uno queda como espirituado. Es súper griego ese giro, quedó como espirituado. Se metió el espíritu adentro. Tendría que aprender el misterio del pan y del vino, pues el iniciado en esos misterios no solo se elevaba a la duda teórica acerca del ser de las cosas sensibles, sino que desesperaba del ser de las cosas sensibles, espirituado como estaba, ya que por una parte consumaba en ellas su aniquilación, las comía, mientras que por otra parte las veía aniquilarse a ellas mismas. Todo se va y perece. Ni siquiera los animales están excluidos de esta sabiduría. Por el contrario, están muy profundamente iniciados en ella, pues no se detienen ante las cosas sensibles como si fueran cosas en sí. Tan, tan. Ahí apareció, estábamos hablando de Kant. ¿Sí? Y todo este alegato, ¿contra quién era? Contra la cosa en sí. Porque ¿cuál es se detienen ante las cosas sensibles, la variedad empírica, como si fuera indicativa de la cosa en sí. ¿Sí? No, ni siquiera los animales se detienen ante las cosas sensibles como si fueran cosas en sí, sino que, desesperando de esta realidad, y en la plena certeza de su nulidad, la inmediatez de la cosa sensible es nula, ¿sí? Lo que hacen es llegar y devorarla, sin más. Y toda la naturaleza celebra como ellos estos misterios revelados que enseñan cuál es la verdad de las cosas sensibles. ¿Cuál es la verdad de las cosas sensibles? No, pero estamos aquí, los misterios eleusinos, ya, los animales, devorar, y después una sinfonía de Beethoven celebrando. ¿Cuál es la verdad de las cosas sensibles? ¿No? Imagínense el cuarto movimiento de la novena sinfonía, ¿no es cierto? La verdad de las cosas sensibles es que son devorables. No son singulares absolutos que conectan al ser en su totalidad. No, son el pan y el vino nomás. ¿Y qué es el pan y el vino desde un punto de vista práctico? Lo devorable. Eso es. Y toda la naturaleza celebra, porque así viven. Así viven. Aquí hay que imaginarse una película de Animal Planet, ¿no es cierto?, en que un león, ¿no es cierto?, con la novena sinfonía de fondo se echa una jirafa. Toda la naturaleza celebra que la jirafa no es un singular absoluto
que conduce al ser en cuanto tal, sino que es una cosa devorable, ¿no? Cosa devorable. ¿Sí? Hay que ser Borges y hay que estar el colmo de viejo y reaccionario para detenerse en el ahora como irrepetible. Fui el fin de semana a Punta de Tralca, y a la casa de los curas escribo. Y como uno ya está viejo ya, entonces escribo. Ahí cada media hora salía a tomar solcito como los lagartos de Serrat, del pueblo blanco. Y entonces, ahí me se cuenta que está viejo, con la experiencia de ser viejo, porque de repente no se detiene así como en el ahora mismo. O en una cosa que uno sale a pasear. Me acuerdo yo me acuerdo de que las cosas particulares no me llamaban tanto la atención. Cada vez salgo a pasear a cualquier lado, porque cualquier cosita, cualquier pastito, cualquier piedrecita, uno se detiene en lo singular. Y descansa en lo singular, como si estuviera en contacto con... En cambio, los jóvenes van y lo devoran. Y toda la naturaleza celebra. ¿Sí? No había que ser un viejo de mierda, por ejemplo Kant o por ejemplo Borges, para creer que hay una hora que conecta con todo el ser. Lo irrepetible, lo indecible y todas esas cosas. ¿Qué les parece? Pero eso es un anticipo. Un anticipo que se podría resumir así. Tenga presente que esta cuestión lógica que estamos discutiendo, acerca de que hay una experiencia en que lo universal se pone, ¿sí? Lo estamos discutiendo de manera epistemológica, de manera lógica, ¿sí? De manera efectiva se da en el devorar. Lo mismo después cuando veamos la lucha de la autoconciencia, vamos a ver que una autoconciencia solo encuentra su satisfacción en devorar a la otra, comérsela, ¿no? Como Aníbal Lecter, digamos, ¿no? Claro, la gracia sería que Aníbal Lecter se comiera una autoconciencia, ¿no es cierto? Bueno, Aníbal Lecter, el norteamericano, cree que se puede devorar la autoconciencia comiéndose el cerebro de un tipo, ¿no? A eso hay que ser norteamericano. El resultado de este razonamiento es que la certeza sensible capta algo, paradójico lo que voy a decir. La certeza sensible capta algo que ella misma pone. Entonces, la palabra capta parece aludir a que hay algo fuera de ella. No, capta algo que ella misma pone. Es decir, percibe. O para decirlo de otra manera, el saber en general, porque esta es la lógica de todo lo que viene. Acuérdense que esta es la ciencia de la experiencia de la conciencia, que va a conducir al saber absoluto. Entonces, lo que aquí se llama saber es una actividad que no capta, es decir, recibe algo, sino que constituye, produce algo. Y en este primer estado, tanto epistemológico como práctico, ¿no? Lo que constituye, lo que produce, es la cosa. Y la produce, la constituye, insisto en ese punto, antes de manera práctica que de manera epistemológica. Entonces, la página 70 insiste, ya que los tenemos en el piso, ahora le da con el moche ¿no es cierto? Y repite el razonamiento, ¿no? Pero ahora lo repite con un sentido de transición, ¿no? Repite todo el razonamiento, pero aquí si ustedes ven al final de la página 70, la última palabra es el sentido de toda la página, ¿no? Es que esta cosa maldita de por lo tanto, es decir, y pone de qué estaba hablando al final de la página, lo percibo. Entonces, es una larga frase que tiene frases subordinadas que
que apuntan todas a la última palabra. ¿Ah? Y todo eso no era sino el hecho de que lo persigo. Y entonces aquí se agarra de algo que ya habíamos comentado. La certeza sensible dice algo, pero al decir se contradice. ¿No? Sin embargo, que no es riguroso el sin embargo, ¿eh? No. Pero quitémosle ese momento. También quienes formulan semejante afirmación dicen, con arreglo a las anteriores observaciones, directamente lo contrario de lo que suponen. ¿Ah? Dicen, suponen. Y este fenómeno es tal vez el que mejor se presta a llevarnos a reflexionar acerca de la naturaleza de la certeza sensible. Volvimos al nosotros, que estábamos en la experiencia de la certeza ella misma, pero ahora ya estamos reflexionando nosotros. Esto partió, la introducción era nosotros sabemos qué, veamos cómo ocurre esto en la certeza. Ahora en el resumen volvemos al ya, entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que dicen directamente lo contrario de lo que suponen. Hablan de la existencia de los objetos externos, que cabría determinar todavía con mayor precisión como cosas reales, absolutamente singulares, totalmente personales e individuales. Ojo, lo que está en duda aquí no es que sean cosas reales, eso va a quedar. No, lo que está en duda es si esas cosas reales son absolutamente singulares, totalmente personales e individuales, ¿eh? Cada una de las cuales no tiene ya su igual absoluto, no tiene su igual absoluto, es que son singulares, y dicen que esa existencia posee certeza y verdad absoluta, o sea que existe lo singular. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál va a ser cuando hablan de singulares absolutos? ¿Sí? En realidad están hablando de otra cosa, están hablando de objetos de cosas reales. Se refieren a las cosas como si fueran singulares absolutos, pero en realidad se están refiriendo a las cosas, no a los singulares. Están haciendo una abstracción a partir de la cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, viene el razonamiento, ¿no? Suponen este trozo de papel, ahí viene la trampita, porque noten que en todos los razonamientos anteriores el razonamiento era así nomás, suponen esto, ¿eh? Pero ahora suponen este determinado trozo de papel. Cuando yo digo esto, estoy hablando como si fuera un singular absoluto, porque es esto, aquí y ahora, acá. Pero cuando digo este lápiz, estoy juntando un montón de singulares y un montón de aquí, ¿no es cierto? Y ahora en una categoría, lápiz. Entonces, suponen este trozo de papel en que escribo, o mejor dicho, he escrito esto. He escrito, o sea, sigue siendo un trozo de papel, sigue siendo un trozo de papel. Estamos ahora razonando en torno a una cosa, no a un esto. ¿Ah? En términos gramaticales, Hegel usa el esto como un singular indeterminado y usa el este trozo de papel como un singular determinado. ¿Sí? Trozo de papel, este lápiz. ¿Sí? Entonces lo que va a mostrar es que si es determinado no puede ser singular. ¿Sí? O sea, si un lápiz o un trozo de papel, entonces no puede ser singular. ¿Sí? Entonces dicen este lápiz como si fuera un singular, pero en realidad al decir lápiz ya no es un singular. ¿Sí? Entonces suponen este trozo de papel en que escribo, o mejor dicho, he escrito,
pero no dicen lo que suponen. Si realmente quisieran decir este trozo de papel que suponen, y esto es lo que quieren decir, esto es imposible, ya que el esto sensible supuesto es inaccesible, inaccesible, ¿no es cierto?, para el lenguaje natural, para el lenguaje. ¿Por qué es inaccesible para el lenguaje? Porque el lenguaje pertenece a la conciencia, a lo universal en sí. ¿Qué es lo universal en sí? Es el espíritu. El lenguaje es propio del espíritu. O para decirlo en términos así como groseros, perdonen el garabato, pero en Wittgensteiniano, ¿sí? No hay lenguajes privados, ¿no? O sea, el lenguaje, el ámbito de lo universal, ¿no? Entonces, cuando yo digo y agrego la palabra lápiz, estoy diciendo como si fuera un singular, solo algo que no puede ser singular. Porque si fuera singular no podría decir lápiz. Tendría que para cada hora y para cada aquí tener un nombre distinto. Por tanto, bajo el intento real de decirlo, yo trato de decir la singularidad del lápiz. Digo, este lápiz aquí y ahora ya no es lápiz ya. Porque cuando vuelvo a decir este lápiz aquí y ahora, no solo tengo que cambiar el ahora, el aquí, sino que también el lápiz, ¿sí? Bajo el intento real de decirlo se desintegraría. Quienes comenzaran a describirlo no podrían acabar su descripción. Aquí y ahora, todavía. Sino que deberían dejarlo a cargo de otros, los cuales tendrían que reconocer ellos mismos a la postre que hablaban de una cosa que no es. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos hablando porque dijimos el no es del ya no es del tiempo, del ya no aquí del espacio. Ahora estamos hablando del ya no es el lápiz, ¿sí? Suponen, por tanto, indudablemente este trozo de papel, que aquí es completamente otro que el que arriba, pero hablan de cosas reales, de objetos externos o sensibles, de esencias absolutamente individuales, etcétera. Es decir, solo dicen de ellos lo universal. Dicen cosas, dicen reales, dicen externos, que son puras características universales, que solo se pueden concebir como universales. Por tanto, lo que llaman lo inexpresable, lo singular, lo inexpresable, no es sino lo no verdadero, lo no racional, o lo simplemente supuesto. Están suponiendo nomás que el lápiz puede ser tratado como singular. Si no decimos de algo, sino que es una cosa real, un objeto externo, no decimos solamente lo más universal de todo, y de este modo enunciamos más bien en su igualdad con todo, enunciamos más bien en su igualdad con todo que su diferenciabilidad. Es una frase es interesante. Estuve comparando la traducción de la otra traducción castellana. ¿Cómo se llama el tipo? Manuel Vázquez. Jiménez. Estuve comparando la traducción de Jiménez Redondo. Jiménez Redondo hace unos circunloquios como de 5 frases enteras, donde Wenceslao Roses pone una sola frase. ¿Sí? Vamos a ver si encuentro esta frase de aquí. Y si a este hablar que parece tener... A ver, si no decimos de algo, sino que es una cosa real, voy a buscarlo acá. Ya. Pero si de algo no se dice otra cosa, sino que es una cosa real, un objeto externo, entonces no se está haciendo otra cosa que declararlo lo más universal de todo, lo archiuniversal. Y con ello se está enunciando mucho más que su igualdad, ¿no? Con toda cosa, se está enunciando más su igualdad con toda cosa que su diferencia. ¿Sí? Se está diciendo más su universalidad que su singularidad, ¿no? Ese es el tema. Si en vez de decir lápiz digo esto, algo así como solamente externo y universal,
al decir un algo, estoy diciendo que es un algo entre otros algo, estoy diciendo más bien su igualdad que su diferenciabilidad, que su diferencia, estoy diciendo más bien su universalidad que su singularidad. Si digo cosa individual, no puedo estar diciéndolo sino más bien como algo completamente universal, pues todas las cosas son una cosa individual. Todas las cosas son también una cosa individual. Y asimismo, esta cosa o la cosa esta es todo lo que se quiera, es decir, cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si yo trato de decir la singularidad de un lápiz, no la puedo decir, porque ya en la consideración lápiz está negada la singularidad. Entonces, un poquito más abajo, Hegel dice, ya, y si no la queremos decir, sino que solamente mostrar, ¿sí? Muestre, porque aquí uno podría decir, diga un singular determinado, ¿sí? Entonces Hegel acaba de razonar en el sentido de que, mire, si usted está refiriéndose a algo determinado, no puede ser un singular, ¿sí? Porque sería un lápiz. Ya, si lo determinamos así, ya no puede ser un singular. Bueno, pero no es necesario que lo diga. No. Haga otra cosa. Muestre el singular determinado. ¿Sí? Ahí ya estoy fuera del lenguaje. Wittgenstein se puede ponerse por ahí por fuera, ¿no? Es decir, hay lo que se muestra a sí mismo, que no está en el lenguaje, es innombrable. ¿Sí? Ya, muéstrelo. Yo lo voy a leer primero y después vemos cuál es la champita. ¿Sí? En términos de filosofía del lenguaje, lo que pasa es que las definiciones ostensivas no definen nada. Eso es para decirlo en términos... pero él está en otro contexto filosófico. Y si más exactamente se indica este trozo de papel, se indica, a no decirlo, ¿a cuál es el singular determinado al que usted se está refiriendo? Este. Y evito la palabra lápiz, ¿no? ¿Ya? Tendremos que todo papel es este trozo de papel. Y yo he dicho siempre con eso solo lo universal. Entonces, mostrémoslo, a ver. ¿Cuál es el singular determinado que usted quiere mostrar? Hay que seguir la dirección de la indicación, pues por favor. Entonces uno sigue la dirección de la indicación y encuentra esto. Entonces dice, no, el singular determinado al que me refiero un poquito más abajo. Ya sé, no, es un poquito más arriba. ¿Sí? La indicación solo muestra lo que muestra si uno ya sabe lo que está mostrando. Lo mostrado está dentro de la indicación. Como cuando yo digo, miren eso. Es un apuntar vacío, porque para saber qué es lo que estoy mostrando tengo que decir, pero si lo digo, ¿para qué lo estoy mostrando? No sé si se entiende. Eso es lo que se llama una definición ostensiva, una definición por mostración. ¿Qué es lo que es una mesa? Esto. Y le indico, ya sé, usted entiende por mesa el color café. No, todo esto. Útiles de escritorio. No, todo esto. La clase. ¿Qué es lo que estoy indicando? Entonces, Hegel dice, si lo que hacemos es mostrar, mostramos solo lo universal. La indicación solo indica cuando se asume lo universal que está indicado. Nunca indica un singular. No hay el acto singular de mostrar, de indicar. Pero si quiero echar mano del discurso que tiene la naturaleza divina de invertir inmediatamente la suposición para convertirla en algo distinto y no dejar así que se exprese en modo alguno en palabras, puedo indicar este trozo de papel. Y hago entonces la experiencia de lo que es de hecho la verdad de la certeza sensible. Lo indico como un aquí, que es un aquí de otros aquí, en el mismo un simple conjunto de muchos aquí. Lo indico como un aquí, que está entre otros aquí, que es un conjunto de otros aquí, o sea, lo que indico es un universal. Es decir,
que es un universal. Lo tomo tal y como es en verdad. Ahí está el juego de la palabra var y varnehmen, ¿no? Lo tomo tal y como es en verdad, y en vez de saber algo inmediato, lo percibo. En vez del saber inmediato, que es de la certeza sensible, en realidad lo que estoy haciendo es percibir. Ya, entonces ahora viene otro juego de supuestos. ¿Cuál es el juego de supuestos de la percepción? Estoy captando cosas. Ahora asumo que las cosas son exteriores. El problema de la percepción ya no es asumir la exterioridad del singular absoluto como indicativo de todo el ser. No. El problema de la percepción ahora va a ser poner la experiencia particular, no singular, particular, que deriva de lo universal. Ya reconozco lo universal, el lápiz, el trozo de papel, ¿no? Ahora voy a poner este particular, ¿no? Como una cosa, lo voy a reconocer como mediación, ¿sí? Porque lo voy a reconocer como universal, pero voy a decir que esa universalidad, la de la cosa, que es la universalidad en su expresión de particular, ¿no? Me conecta, por decirlo así, con todo el ser, con el ser como tal. ¿Sí? A través de las cosas me entero de que hay ser. Percibiendo las cosas me entero de la cosidad. Eso es lo que va a aparecer en la percepción. La figura de la cosidad como fondo, que es efectivamente el ser, en esta apariencia que son las cosas particulares. Me queda una duda con la figura de la indicación, porque ¿cuál es el problema con ella si tenemos que es posible sostener que es imposible no experimentarla como contexto social porque se está dentro de ella? Entonces, en el fondo nunca sería una indicación universal porque se presupone que yo soy el indicado. El problema de la indicación es que en la experiencia es que la conciencia natural supone de la indicación algo que no es. Eso sí, pero a lo que yo diría es que el problema se entiende psicológicamente porque uno, el sentido común asume que hay un otro al que uno le estaría intentando indicar, que era el ejemplo que está haciendo. Pero claro, no hay un otro. O sea, no sirve ese ejemplo porque no está acá el salón de clase al cual la historia humana está tratando de indicarle algo y ese algo... No, bastaría con que yo indicara el lápiz para establecer yo lo que es un lápiz. O sea, si alguien me dijera, anda ahí y indica el lápiz. Y yo estoy frente a lo universal. Y entonces digo, bueno, aquí hay un montón de singulares absolutos, uno de los cuales es el lápiz. Entonces, hago yo, independientemente de si es correcto o no. ¿Sí? Y vengo e indico. ¿Sí? Para mí, eso que indico ya es un universal. ¿Sí? Porque la indicación singular no existe. La indicación arma algo que es de suyo universal. Arma una aquí entre otros aquí, una aquí entre otros aquí, arma la mía, ¿no? Ahora, que es una hora entre otros ahora. ¿Sí? En ese sentido la indicación no se sostiene como singularidad ella misma, no para otro. Ahora, el problema en general no es que la certeza sensible sea falsa, porque finalmente el saber absoluto es una especie de certeza sensible de todo el ser. ¿Sí? No, el problema es lo que la certeza sensible supone. Supone que esa experiencia de todo el ser puede ser inmediata y está dada en lo singular. ¿Sí? Y finalmente va a ocurrir que es posible una experiencia de todo el ser, pero no de manera inmediata y no en lo singular. ¿Sí? Por eso Hegel se va a referir al saber absoluto como entonces volvemos a la certeza sensible. Va a decir en el saber absoluto, y esta no es sino la sabiduría que ya habíamos visto en la certeza sensible, pero ha tenido que ocurrir todo esto para que entendamos en qué consistía, en qué nivel, por decirlo así, puede la certeza sensible ser verosímil. Solo cuando es
la certeza de todo el ser acerca de sí mismo, mediada por toda la historia humana. Ya, esa es una certeza aceptable, por decirlo así. ¿Ah? ¿Es como regular la memoria? Es como... Es como una... como que se haría trampa los absolutos a sí mismos. El punto en el saber absoluto es que toda la historia humana llega a un punto en que puede tener certeza de ella misma, o sea, experimentarse ella misma como todo el ser, que esa es la libertad, ¿no? El todo se experimenta en la libertad como todo el ser, ¿sí? O sea, no hay nada respecto de lo absoluto que nos determine, está abierta la posibilidad, etcétera, ¿no? Para que eso sea posible ha sido necesaria toda la historia humana. Entonces una certeza que es certeza, pero que es mediada, las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, claro, ha sido necesaria la historia humana, de hecho, el recuento de la historia humana como memoria, una especie de incentivo pedagógico nomás. Pero de hecho, Robespierre es el que es, independientemente de si existieron los griegos o no. Cuando Robespierre le preguntan, oye, ¿y usted por qué Robespierre? Mire, que los griegos, el Renacimiento, la cultura europea, etcétera. Pero eso es un incentivo pedagógico de un hecho. El hecho de que el tipo es el amo, ¿no? ¿Qué les parece? Sobre la certeza sensible, pregunta. Usted es jodida porque resulta que aquí lo que acabamos de ver es la lógica de las figuras siguientes. Y entonces cada cierto rato Hegel va a estar, no en la percepción al tiro, pero va a estar diciendo, y tal como en la certeza sensible, ¿sí? Y ahí, ¿cuál era la lección, la moraleja? La moraleja de la certeza sensible está en la primera página de la percepción, ¿no? Todo el primer párrafo de la percepción, en la página 71, es una recapitulación, ¿no es cierto?, es la recapitulación y la introducción a lo siguiente, ¿no? Ahora lo voy a leer en general, pero lo vamos a ver así como en detalle el próximo miércoles. La certeza inmediata, que es la certeza sensible, ¿no es cierto? La certeza inmediata no se posesiona de lo verdadero. No se posesiona de lo de verdad. ¿Qué es lo que dice? No se posesiona de lo de verdad, de lo que suponía. Pues su verdad es lo universal, pero ella quería captar el esto. La percepción, por el contrario, capta como universal lo que para ella es lo que es. O sea, la percepción parte al revés, ¿sí? Parte de que eso que está dado ya es un universal, ¿sí? Bueno. Y siendo la universalidad su principio en general, lo son también de un modo inmediato, lo son también los momentos que de un modo inmediato se distinguen en ella. Ahora, para la percepción, el yo es un universal, el objeto es un universal. Aquel principio, que esto es un universal, que esto otro, nace para nosotros, por lo que nuestro modo de acoger la persona nace para nosotros, por lo que nuestro modo de acoger la percepción no es ya un acoger que se manifiesta como el de la certeza sensible, sino que es necesario. Esto, que para la percepción hay lo universal, es para nosotros. Por eso para nosotros es necesario. Pero después tiene que ocurrir para ella misma, ¿no es cierto?, algo. En el nacimiento del principio, de este principio de que hay lo universal a este lado, lo universal, ha devenido al mismo tiempo, ¿no es cierto?, han devenido los topos,
Ambos momentos, que no hacen más que desdoblarse en su manifestación. Uno de estos momentos es el movimiento de la indicación, el otro, el mismo movimiento, el de la indicación, pero como algo simple. Fíjense, el movimiento de la indicación es la percepción. Ese mismo movimiento como algo simple es el objeto. ¿Qué les parece? Esa va a ser esa es la recapitulación de lo anterior, ¿eh? Bueno. Preguntas sobre la certeza sensible. Vamos a dejar, yo voy a hacer con la percepción una presentación también con la misma que hice en la certeza sensible, y les pido que vean la presentación que hice, porque la presentación que hice de la certeza sensible, o sea, lo que está en juego aquí es esto, y ahora si uno lo revisa para atrás, a ver en qué lado estaba en juego cada una de esas cosas, ¿sí? Lo exterior, lo singular, lo absoluto, el espacio, el tiempo, ¿no? La crítica en general a la idea de inmediatez y a la idea de singularidad. Eso, entonces, a ver. Ya pasamos un poco la idea de inmediatez y singularidad, pero llegaríamos a la idea de acumulación. La percepción va a empezar como si fuera lo contrario de la certeza sensible, ¿sí? Pero después va a ir descomponiéndose para pretender lo mismo que la certeza sensible, captar lo particular. Entonces el movimiento es como aquí era de lo singular a algo universal, ¿sí? En cambio el movimiento de la percepción es de una pretensión universal a lo particular y después a otra universalidad, la universalidad del entendimiento, de la fuerza, ¿sí? Es el movimiento de la percepción es en eso mucho más complicado porque tiene más etapas, por decirlo así, ¿no? Tiene más momentos. Siempre el capítulo del medio es más enredado. Cuando hay 3 capítulos, el del medio se parece a este, se parece al otro, y entonces hay dentro del capítulo del medio siempre hay más momentos. Lo que digo es que, digamos, la idea de acumulación ahí en la percepción da también, ¿no? ¿En qué sentido? En que ya ahora tenemos varios aquí y en base a la... no, ahora estamos en el tiempo como universal, en el espacio como universal y en la cosa como universal. O sea, ahora para la percepción no hay ningún problema, que eso es un lápiz y va a seguir siendo, y es un lápiz aunque yo lo cambie a otro aquí. Ese es el punto de partida de la percepción. El punto de partida de la percepción es un mundo de cosas en relación, pero ya cosas enteras, no de singulares puros, que son exteriores unos a otros y que conectan con todo el ser. No, estas cosas en relación son además el fenómeno, ¿sí? Y las cosas en relación están ahí en relación, pero la metáfora espacial, detrás de ellas está la coseidad que hace que sean cosas en relación. Entonces, por eso es que se va a ir de lo universal de la cosa a lo particular de las cualidades, y de lo particular de las cualidades se va a ir a la universalidad de la coseidad, ¿sí? La verdad de la coseidad va a ser la ley que rige la coseidad. Pero, como digo, presentemos eso la próxima semana, a tener el mapa general. ¿Cómo está el sitio? Ya, pero no es anunciable todavía. Ya.